Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a iniciar este segundo bloque, con un tema realmente importante. Tiene que ver con el bullying o acoso escolar. Está bien de así dicho, así, ¿no? Bullying o acoso escolar. Para meternos en el tema, hay un video que tenemos que es introductorio y después presentamos a la psicóloga y ya comenzamos a charlar. Vemos primero este video. Está muy bueno. Ah, es el Mamá, estoy frustrado. No, ese es el audio. En la escuela todos dicen que soy raro y no. Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia. Son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras, me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Es la impotencia de ser uno contra todos. Ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. ¿Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado? Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, exténdeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. No al bullying. La solución comienza cuando los adultos se comprometen. Informate en www.sinohacesnadasosparte.org. No haces nada, susparte.org. Bueno, ahí es donde pueden informarse y todo lo demás. Bueno, estamos con Silvina Guerrero. Silvana, estuve diciendo toda la mañana Silvana, ahora le dije Silvana. Es Silvina Guerrero, ¿qué tal, Silvana? Silvina, ¿cómo estás? Bien, y me quedó Silvana. Decile Sil. Sil, ahí está, va a ser más fácil. Bueno, psicóloga, el tema bullying se mantiene, no ha acabado, está aprendido. Está listo. Es algo que va creciendo permanentemente de acuerdo a lo que vos vas conociendo por las consultas. Sí, la verdad que es un tema, una problemática, ¿no? Que está instalada en la sociedad y que por lo tanto debemos abordarla. Y sí, las estadísticas en Argentina indican que ha crecido en los últimos años. En el último año, del 2017 al 2018, un 30%. De 2.200 casos más o menos denunciados, ¿no? Ahora estamos hablando de 2.800 a 3.000 casos denunciados. Sí, ha habido un incremento importante. Bueno, decíamos recién, bullying es acoso escolar porque pasa en el ámbito de la escuela, hay muchos actores. Sí, tal cual. Si nos referimos al bullying, hablamos específicamente del acoso, del maltrato escolar, dentro de este contexto, ¿no? De la comunidad educativa. Claro. Y sí, debemos tener en cuenta que la definición implica que es una acción negativa, una conducta violenta o agresiva que se da de manera repetida, sistemática, ¿no? Claro. Esa es la diferencia con conductas agresivas aisladas. Esta es una conducta que se da de manera repetida de un compañero o de unos compañeros sobre otro Generalmente alumno. es en grupos, ¿no? Hacia uno. Generalmente es en grupo, pero ¿por qué? Porque hay un protagonista o un actor que es el líder de la situación, que es el agresor, ¿no? Que se rodea de seguidores, no de amigos. Hay una diferencia ahí, ¿no? De seguidores y no de amigos. Lo hacen también, ¿no? ¿Cómo? Quizás por miedo también pueden llegar a ser. Tal cual, por eso son seguidores y no amigos, porque no hay respeto hacia el líder o hacia el agresor, sino que, en este caso, ¿no? Sino que hay más bien miedo, este miedo a convertirse en víctima también. Entonces se transforman en seguidores. Claro, se ponen del lado del líder, digamos. Tal cual. Yo Y voy pueden a dar- ser seguidores activos o pasivos, ¿no? Ojo. U observadores también activos o pasivos. El que activo es aquel que está de acuerdo con el maltrato.
Y pasivo es el que no está de acuerdo, pero que aún así no hace nada para ayudar en la situación. Exacto. Yo tengo una pregunta para hacerte. En estos casos de ¿qué herramienta le damos al niño que necesita, a ver, no al agresor? ¿Qué herramienta se le da como padre a los niños que están siendo agresivos, que están siendo agredidos en el colegio? ¿Es necesario que vayan los padres? Esto de defenderte, aprender a hablar, de ¿qué herramienta se le da al niño? Tenemos que tener en cuenta que el niño agredido tiene una personalidad o un perfil particular, ¿no? Al igual que el agresor o que los observadores. Por lo general, el niño agredido, el niño o adolescente agredidos son tímidos, son vulnerables, tienen baja autoestima, pueden provenir de familias donde el estilo de crianza es sobreprotector, ¿no? Donde son sobreprotegidos, y esto implica entonces que no saben o no han incorporado aún cómo defenderse, entonces esto determina su vulnerabilidad. Y creo que las principales acciones a realizar cuando se detecta un caso de maltrato escolar es el diálogo con cada una de las partes. Y tanto si el tomar conocimiento de la acción negativa es por parte de la escuela comunicarse con las partes. O si es al revés, que los papás se han enterado por sus hijos o por otra mamá, recurrir a la escuela, ¿no? A solicitar que esta situación se solucione, siempre cuidando la confidencialidad, ¿no? Siempre respetando la identidad de cada una de las partes. Silvina, buenos días. Recién hablabas un poco de lo que es la personalidad de la persona que sufre el acoso, ¿no? Aquel que lo realiza, el agresor, digamos. ¿Cómo se llega a formar esa personalidad dentro del agresor? ¿Puede ser por factores dentro de la vida privada? ¿Cómo se llega a esa...? Sí, tal cual, tal cual. También puede haber sufrido algún tipo de maltrato en la familia, entonces por eso va y recurre. Por supuesto que cada caso es particular, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que así como la víctima tiene un perfil, el victimario también, o el acosador también. Por lo general provienen de familias desestructuradas, ¿no? Donde puede haber habido separaciones, donde puede haber habido muertes o que haya situaciones de duelo también, cuestiones que sean muy dolorosas. También puede provenir de familias donde haya un estilo de crianza inadecuado, como por ejemplo el autoritarismo, en donde se da esto de que puede ser agredido o haber sido víctima también de maltrato por parte de los progenitores, o un estilo de crianza muy permisivo, ¿no? Donde no hay límites. En ninguno de los dos estilos de crianza hay posibilidad del diálogo. Entonces, tengamos en cuenta que de lo que estamos hablando es de las dificultades en la comunicación siempre, ¿no? Y cuando hablamos de dificultad en la comunicación, las relaciones interpersonales van a estar dañadas entonces. Exacto. ¿Qué es más fácil, identificar al agresor o al agredido? Depende del punto de vista con que lo mires. Yo si soy una mamá atenta y conozco a mi hijo, voy a detectar fácilmente que a mi hijo le está pasando algo. Tenemos que tener en cuenta entonces estas características en los perfiles que yo te decía, ¿no? Y quienes seamos actores protagonistas de una comunidad educativa, debemos estar capacitados para detectar esto que vos decís. Tener en cuenta que el agresor tiene una personalidad determinada. Siempre busca ser líder o a tener el poder, porque en el fondo hay sentimiento de inferioridad. El agresor, ¿no? Entonces busca estas instancias, estas formas de compensar obteniendo el poder. Es un niño impulsivo, un adolescente impulsivo, es intolerante a la frustración, por lo general no acepta o no incorpora adecuadamente las normas o reglas de la escuela, es desafiante inclusive con los adultos.
no tiene la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, entonces no hay empatía. Claro, una personalidad fuerte, que este soy yo y... No, y yo este no es lo diría que es una personalidad fuerte. También tiene sus debilidades como el... Pero quiere como el presentarse ante los otros como Exacto, una persona... eso es otra cosa, ¿no? como Se una muestra persona- con una pantalla determinada para compensar sus propias debilidades y falencias o faltas. Y el niño que es víctima, o el niño adolescente, es todo lo contrario, ¿no? Es más bien educado, precavido, tímido, introvertido, si se quiere, reservado, tiene pocos amigos o ninguno, es más bien solitario. De tal manera que tenemos que tener en cuenta que aquellas consecuencias que provoca el maltrato también son causa. Porque tengan en cuenta que, por ejemplo, si hay un niño que tiene baja autoestima y que una tendencia más a la soledad o que es introvertido, el maltrato también va a generar esto, que la baja autoestima se intensifique, que la baja autoestima se intensifique, que la falta de confianza en sí mismo se intensifique, que la inseguridad se intensifique, pero al mismo tiempo las podemos encontrar como causas o como parte de su perfil de personalidad. Entonces, yo creo que la forma de detectar en la escuela y por parte de los padres es teniendo cabal conocimiento de nuestros hijos, conociendo sus intereses, preguntando y bueno, por parte de las escuelas también capacitándose, ¿no? Para ambas partes, una vez diagnosticado tanto el agresor como el... ¿Hay tratamientos, hay pasos a seguir para que esto se revierta? ¿Esto de la baja autoestima en los niños se puede revertir? Sí, totalmente, totalmente. En todo tipo de problemática psicosocial hay formas de abordar, ¿no? Que bueno, dependen también de cada uno. Si vos me hablas particularmente del consultorio, depende del abordaje que utiliza cada profesional. Pero desde la escuela siempre hay actividades, proyectos que se hacen que tienen que ver con proyectos de convivencia, sobre todo, que permiten estimular o poner en marcha acciones tendientes a elevar la confianza, la autoestima, como por ejemplo trabajos en grupo en donde tengan que cooperar o ser solidarios, ¿sí? Y mismo en casa siempre teniendo en cuenta que somos diferentes, hablando de esto, ¿no? De las diferencias y del respeto hacia las diferencias, de la aceptación a las diferencias, pero entendiendo, a ver, en casa es constantemente dialogar respecto de esto y además de que si bien somos diferentes, al mismo tiempo somos iguales. Claro, ¿sí? exacto. Que somos todos personas y que entonces tenemos los mismos derechos. Silvina, ¿qué podés contarnos acerca del ciberbullying? Bien, dentro del bullying o del maltrato escolar, tenemos que diferenciar el tipo, ¿no? Encontramos el acoso físico, el acoso verbal, el acoso psicológico, el acoso sexual y el ciberbullying. Son diferentes formas o tipos de lo mismo, de maltrato o acoso escolar. El ciberbullying hoy en día es algo que se está dando mucho porque el empleo o el uso de las redes sociales es mucho más amplio que hace años atrás. Y el ciberbullying implica que una persona que hoy en día también se denominan trolls, es muy común escuchar la palabra trolls, son usuarios que se dedican a maltratar o a elevar falacias contra alguien, por lo general en una comunidad cibernética. Pero además encontramos ciberbullying un poco más bajado en la realidad también en las escuelas, cuando por ejemplo si se toma una imagen de un compañero y se sube a las redes sociales y
o cuando algún compañero de la escuela ha subido un estado o una foto y se le empieza a dar, como quien dice, a través de los comentarios. Claro que no son comentarios buenos, a que favor, no, son todos... Tal cual, tal cual. Entonces, el ciberbullying es este acoso o maltrato, ¿no? Entre pares. Pero esto es a lo largo de un tiempo, digamos, ¿cómo se detecta? Porque por ahí a lo mejor se publica una foto y a uno no le molesta o bueno, puede ser que ¿cómo se detecta, digamos? La diferencia es lo que planteaba al principio, es que es sistemático, ¿no? No son casos aislados. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta que alguna ofensa no me va a caer de la misma manera a mí que lo que te pueda caer a vos, ¿no? Yo la voy a desestimar automáticamente, aunque no quiera decir que no me afecte, pero yo la voy a desestimar, y tal vez haya niños o adolescentes que son más vulnerables y a quienes les afecte más, y que con la actitud esta tímida o introvertida que van a seguir viendo sus compañeros en la escuela, sea objeto constantemente, de manera sistemática, de ese maltrato, y ahí se genera el ciberbullying, ¿sí? Cuando se da de manera repetida y sostenida a lo largo del tiempo o de un tiempo determinado. En los casos más graves, ¿no? En donde ha habido consecuencias más graves, podemos hablar de chicos que han soportado el acoso o el bullying por 2 a 4 años. Es mucho ¿no? eso. Es mucho tiempo. Entonces, esto es lo que diferencia un empujón, que no digo que sea poca cosa, a un maltrato o acoso escolar. ¿Sí? Esto con el tiempo, porque ayer justamente hablaba con una persona que me decía, esto pasó siempre y ahora en este último tiempo es como que se le dio el nombre de bullying y tomó otra repercusión. ¿Cómo le toman, digamos, en su ámbito a esto, ¿no? De que pasó siempre y ahora recién se actúa? Esto de que ahora se le da un nombre y toma otra connotación tiene que ver con el uso de las redes sociales y con la exposición que hoy en día tienen las problemáticas sociales o psicológicas, ¿no? Estamos mucho más predispuestos, expuestos a tomar contacto con estas problemáticas. Sin embargo, es una problemática que es muy antigua, Yo creo que todos en nuestra generación hemos conocido o hemos sido parte de alguna situación de maltrato a alguien. De tal manera que podemos decir que es una problemática muy antigua y que sí, lo que sucede es que hay cambios a nivel sociocultural, momentos históricos, y que el de hoy en día es un momento de la sociedad muy particular en donde la violencia y la agresión son formas de expresión que lamentablemente todos los días hay y cada vez van incrementándose. Cada vez es Sí. peor. Es como que ya no nos importa, digamos, ¿no? No, hay una cuestión más profunda, ¿no? Que debemos debatir, inclusive en temas que hoy en día están que están en los medios, como por ejemplo el aborto, ¿no? Yo creo que el debate más profundo al que se debe ir es el de la violencia o la Yo agresión. creo que sí. Sí. Silvina, es cierto. estadísticamente hablando, el bullying o el ciberbullying, ¿se puede, digamos, saber si se da en casos más sobre varones o sobre mujeres o es totalmente indiferente? No, ¿por qué? Porque la conducta agresiva implica, o para la conducta agresiva debemos tener en cuenta la diferencia sexual anatómica, ¿sí? Debemos tener en cuenta que no es lo mismo el comportamiento agresivo en los hombres que en las mujeres. Se da mucho más en los varones, ¿sí? Los varones, si bien hay un incremento en el bullying sobre mujeres, como por ejemplo por la belleza, Se han dado casos de ataques tal cual. fuera de la Sobre escuela. todo por la belleza. En la conducta agresiva, estadísticamente y en estudios se asocia mucho más al hombre, ¿no? Al género masculino, de tal manera que
siempre son más los casos de varones que ejercen el bullying sobre otros compañeros o compañeras y de varones acosados también. ¿Cuál es el más agresivo? ¿El de varones o el de mujeres? El bullying más agresivo. O quizás el que más daño... El que más daño hace. No. En eso no hay distinción. No hay distinción, es lo mismo, ¿no? No, porque las consecuencias a nivel físico, psicológico, emocional y social son de la misma manera. Son fuertes independientemente del género. Y algunos padres que su hijo es, digamos, como el acosador en este caso, los padres pueden llegar a negarse, no, mi hijo no es así. ¿Ha habido casos? Sí, siempre existe el mecanismo. Se niegan siempre. Se niegan a reconocerlo. Es un mecanismo defensivo que todos empleamos en algún momento de nuestras vidas, la negación. Claro que sí. De todas maneras, y teniendo en cuenta que esto sucede y que es un mecanismo defensivo que todas las personas digamos que es normal utilizamos, el mecanismo, pero... Es lógico. Lógico, no claro. normal. Es diferente, lógico. Es lógico. Es lógico. Teniendo en cuenta estos mecanismos defensivos, es que las comunidades educativas deben ser capacitadas en el tratamiento de estos comportamientos, de tal manera que, por ejemplo, hay esto que yo les contaba antes, un protocolo de actuación en situaciones de bullying que bueno, si hay docentes, directivos, papás inclusive que puedan contárselo a los docentes, estaría muy bueno que lo puedan tener en cuenta. Es un protocolo de actuación en situaciones de bullying que ha sido emitido por la UNICEF, ¿sí? Y ya está en marcha ese protocolo. Sí, es un protocolo que está lo pueden buscar en internet porque es totalmente gratuito. Inclusive hay planillas para enviar, para informar a los papás. Es muy completo. Y yo lo recomiendo muchísimo porque permite a los directivos, a la comunidad educativa estar capacitada. Exacto. Esa es una publicidad un anuncio, mejor dicho, muy importante para tener en cuenta. Es el acoso que sufre el padre. No, el acoso que hace el padre. ¿Qué hace el padre? Perdón, tenés razón. El acoso que hace el maltrato. padre y ahora lo sufre su hijo. Claro. Gustavo, Exacto. lanzamos una encuesta nosotros en Instagram hace un ratito nada más, que tiene que ver con, pusimos el video que se mostró primero y que preguntamos si habían sufrido a las personas, si habían sufrido de bullying en alguna etapa de su vida. Las dos opciones eran sí alguna que otra vez y la otra opción era no, pero me tocó ver situaciones en donde se haga bullying. El 89% contestó hasta el momento que sí, que alguna que otra vez sufrieron de bullying, mientras que un 11% dice que no, pero que sí le tocó ver situaciones de este tipo. Sí, es frecuente, lo que no quiere decir que debamos normalizar estas conductas, ¿no? Lo que destaca el protocolo de actuación que les estoy comentando es fundamentalmente que debemos acordar la no tolerancia sobre el bullying, ¿sí? La no tolerancia sobre aquellas acciones que sean negativas para las personas porque fundamentalmente van en contra de los derechos humanos, ¿sí? Imaginen lo que esto significa, ¿no? Es sumamente importante, de tal manera entonces que las responsabilidades son muy grandes cuando de niños y adolescentes estamos hablando. Las responsabilidades de los adultos, ¿no? Quienes estemos a cargo de la educación y de la crianza de los niños y adolescentes es muy grande porque podemos estar entonces, si no hacemos caso, si minimizamos, si no escuchamos, si dejamos pasar, si hacemos como que no vimos, estamos claramente entonces vulnerando los derechos del niño y del adolescente. Exacto, hay que, me parece, actuar y estar, no sé, buscar una ayuda. O ¿A quién hay que acudir? Eso, ¿a quién acudís? ¿A quién se acude en el caso, por ejemplo, de detectar un caso de bullying? Y hay números también a donde comunicarse, a donde hacer denuncias, eso lo puedes... Bueno, en el video que pasaron al principio hay una página, ¿no? Sí. Si no denunciás, sos parte.org. Y bien, a ver, depende quién lo detecte primero, ¿no? Si la detección se produce en la escuela, si algún compañerito o compañera
se da cuenta de que hay un igual que está siendo acosado o maltratado, inmediatamente debe comunicarlo a un superior, a un directivo o al docente a cargo, ¿no? El docente debe hablarlo con el director debe automáticamente comunicarse, evaluar la situación primero, a ver, cerciorarse de que hay un niño que está siendo maltratado y automáticamente implementar mecanismos de protección de ese niño, no permitir que vuelva a pasar y comunicarse con las partes involucradas. Los padres de la víctima, los padres del victimario, del acosador y los padres de los niños o adolescentes que observan. Convocarlos a reuniones por separado y siempre manteniendo la confidencialidad para no seguir destruyendo la confianza, ¿no? Comunicarlo a los padres y hacer un seguimiento e implementar medidas de protección y de prevención dentro de la escuela para restaurar la convivencia escolar y la armonía en la escuela también. Si los papás somos los que nos damos cuenta de que nuestro hijo ha cambiado de conducta, de que nuestro hijo, si vemos que nuestro hijo no está durmiendo bien, que no está comiendo bien, que no quiere ir a la escuela y que extrañamente tiene dolores de cabeza antes de ir a la escuela, malestares estomacales o vómitos, ahí ya aparece una sintomatología, ¿no? un síntoma psicofísico. Si lo vemos que está solitario, que no tiene compañeros, tenemos que indagar, ¿no? Los papás tenemos que siempre indagar en nuestros hijos, más que enfocarnos en cómo les va en la escuela, cómo les va con los deberes o con las tareas, también enfocarnos en la otra parte de las relaciones, ¿no? Y si tomamos conocimiento de que ha sido maltratado, comunicarlo a los directivos para que lo solucionen. Claro, exacto, buscar ayuda rápidamente. Sí, no callarlo, no silenciar, no normalizar, ni decir, no, ya va a pasar. No, a veces no pasa. No pasa. Exacto. Y se va complicando cada vez más. Y a veces tiene consecuencias graves. Las consecuencias van creciendo proporcionalmente. Exacto. Sí. ¿Tenés consultas permanentemente por casos de...? Bueno, en mi consultorio yo no me dedico a la atención de adolescentes, por ejemplo. Atiendo más bien a adultos, sí niños y sí, en el caso de mis pacientitos es bastante frecuente que planteen, me molestan y nadie hace nada también. ¿Lo dicen también? Sí. Yo creo que los adultos, si bien esto es algo muy hablado, muy debatido, muy que está de moda hoy en día, los adultos aún no estamos completamente preparados para afrontar estas problemáticas, de tal manera que si somos responsables podemos hacer cosas. Podemos entrar a internet, investigar, preguntar, hacer una consulta con los profesionales adecuados. Tenemos que ser responsables y actuar, no quedarnos paralizados frente a esto, sino que tenemos hoy en día muchas herramientas para abordar el tema. Exacto. Sí. Silvina, ¿tu consultorio dónde está ubicado? Así todo el mundo sabe. Mi consultorio, yo tengo mi consultorio en la calle 9 de Julio, 1147. Bueno, cualquier consulta pueden comunicarse. Perfecto. Bueno, Silvina, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Ya te vamos a convocar otra vez para seguir charlando otros temas. Por ahí a veces no puedo venir. No, seguro, ya sé que es complicado. Pero bueno, ya sé que es complicado. Cuando Gracias. pueda estoy a disposición. Seguro. Muchas gracias.